habíamos anunciado, Pablo Cabrera está con nosotros. ¿Cómo le va, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber venido. ¿Va a ser representante de los trabajadores en el directorio de ACE? Bueno, eso fue decisión en principio de una elección democrática en la federación, donde de los 13 nombres surge mi nombre. Tiene que ser elevado al PCNT, de acuerdo al decreto. Hay un planteo de una nómina de 3 nombres que son elevados al Poder Ejecutivo y a su vez al Senado para lograr la venia y después sí estar estableciendo el trabajo en ACE. ¿Y su nombre va a ser uno de esos 3? Exactamente. ¿Y los otros 2? No he tenido oportunidad de discutirlo con compañeros del secretariado, pero se entiende que la prioridad en este caso es la definición que ha tomado la federación. Pero por decreto hay que presentar 3 nombres siempre. Por decreto, sí, tiene que ser una nómina de 3 nombres. ¿Y los otros 2 tienen que ser integrantes también de la federación? No. Lo que sí se plantea, obviamente, que son nombres del movimiento sindical, pero además lo que uno aspira de acuerdo a la ley es que es un trabajador de ACE, por lo que cabría la posibilidad de que tal vez algún nombre médico pueda estar incluido en esa etapa. Eso le iba a preguntar. Trabajador de ACE no tiene por qué ser no médico. No, exactamente. La posibilidad, el universo es total, médicos y no médicos. La definición es del Poder Ejecutivo y se entiende que si uno interpreta tanto la ley como el decreto, habla de que la organización más representativa sea la que esté presentando el nombre. En esto de la terna se entiende que el nombre número 1 deberá ser el nombre que propicia en particular la organización. Y bueno, en este caso sería mi nombre el que estaría en el número 1 de esa lista. Claro. Ahora están bastante coordinados con los médicos, algo que no era tan habitual. No, pero creemos que estamos en una etapa diferente. La movilización de mañana va a marcar un hecho, sí, precisamente un nuevo tiempo para la coordinación y más que nada para entender que en esto somos trabajadores y que la visión primero que prima es de ser clase trabajadora, más allá de la profesión o de la función que se cumpla, desde el momento que uno tiene una dependencia directa y en el cual uno también está dependiendo del salario que se percibe. Entendemos que este proceso de unificar tanto a la Federación Uruguaya de la Salud, la Federación de Funcionarios de Salud Pública e incluir al Sindicato Médico del Uruguay en esta etapa de movilización es buena. Claro. Ahora, el representante en ACE, pongamos que sea usted, ¿va a representar también los intereses de los médicos en ACE? Bueno, es lo que hemos planteado, es el universo trabajadores. Todos los colectivos de trabajadores que estén dentro de ACE tendrán que ser representados precisamente por el director en representación de los trabajadores. Nosotros apostamos a lograr un diálogo diferente, a trabajar precisamente en una comunicación que sea mucho más fluida, porque obviamente que los intereses de todos tienen que ser preocupación, porque si no construimos ACE desde una visión integral es bastante complejo lograr profundizar cambios que en realidad son necesarios y que hablarían también de un proceso de calidad dentro del organismo que no se daría si no existiera estos lazos más firmes. Claro. Después de todo lo que sucedió en el periodo pasado con Alfredo Silva, ¿es un sillón que quema un poco ese? Bueno, yo creo que ha pasado ya mucho tiempo, estamos hablando de un año. El tiempo de la autocrítica estuvo, la discusión de cara a las bases, a la sociedad también estuvo. Hoy es tiempo de mirar el futuro y lo que haya sucedido hacia atrás debe estar laudado, porque si seguimos mirando hacia atrás no se puede construir. Claro. El aprendizaje sí es fundamental, uno tiene que revisar constantemente porque es la manera que uno tiene para decir, bueno, donde aquí hubo errores o donde identificamos que hubo errores, este es momento de hacer las cosas diferentes para que no vuelva a suceder, pero tenemos que mirar necesariamente para adelante y el sillón es el sillón, lo que importa es cómo se construye ese imaginario de sillón. Claro, pero usted sabe que de alguna manera esa representación de los trabajadores va a estar mirado con doble lupa luego de lo que sucedió. Quizás no tanto como hubiese sido en otro momento. Termina siendo sano. A mí esa parte no me preocupa porque creo que la discusión interna desde el propio PCNT terminó siendo, tenemos que consolidar un equipo de trabajo, deben haber controles, debe haber más participación de un colectivo mayor para que entre todos se construya una mirada colectiva de ese lugar. Y bueno, si la sociedad que tiene el derecho también a participar en cuanto a esa injerencia
dentro del organismo no nos preocupa. Esperamos poder estar a la altura, sí, de las circunstancias y hacer responsablemente lo que el cargo está definido. Y bueno, y el tiempo dirá cuál será el trabajo, si está bien hecho o mal hecho. Claro. En esa gestión de Alfredo Silva como director, hubo algunas cosas que, bueno, son de público conocimiento y para la justicia fueron delito, pero hubo otras que no necesariamente, pero que significaron un avance de los trabajadores en algunos cargos, por ejemplo, de dirección de hospitales, cargos jerárquicos importantes. ¿Usted está de acuerdo con esa actuación, digamos, con esa parte de la actuación de representante de los trabajadores en el directorio? Analicemos el organismo y desde el plano jurídico. El directorio tiene 5 miembros. De acuerdo al comienzo de la ley, cada miembro tiene estrictamente voz y voto en igualdad de condiciones. El presentar y dar una opinión es importante y tiene valor. El representante de los trabajadores en ese momento tiene que tener la posibilidad, porque de hecho después también se es responsable por el trabajo. Yo puedo estar de acuerdo o no con un director si es que estoy precisamente en el directorio, y tengo el derecho a dar opinión, y también tengo el derecho a colocar sobre la mesa un nombre que entienda pueda tener cierta capacidad para desarrollarse en determinada tarea. Si colectivamente se entiende que ese nombre es el apropiado, los votos estarán, y por lo tanto ya no es responsabilidad exclusiva de un director, sino que del colectivo directorio que ha resuelto y colocan una responsabilidad. Creo que eso es pertinente para la función, siempre y cuando se mantengan esos respetos de cómo debe ser el diálogo y de cómo se presenta también, en este caso para nombrar a alguien, las condiciones que se le deben de requerir, porque creo que uno de los temas que a veces están ausentes en estas cosas es que siendo lugares políticos también requieren idoneidad y capacitación, y cuando se conjugan estos elementos, entonces ahí estamos hablando de que a priori se está obrando relativamente bien. Bueno, creo que a veces en esto del manejo más político uno se olvida de los otros aspectos y es donde a veces se cometen más errores. ¿Pero usted está de acuerdo con eso que sucedió, digamos, en el periodo pasado? Yo estoy de acuerdo, como le digo, con la posibilidad de la discusión y de presentar opinión, no la influencia directa hacia un lado o hacia el otro, que la responsabilidad es del directorio y se resuelve entre los miembros del directorio. Que no es correcto que salga hacia la opinión pública de cuando hay una decisión, en este caso para el nombramiento de una persona, que después se deslindan responsabilidades si fue tal o cual. No, hay un nombramiento. Lo decía el directorio. Exactamente. En algún momento fue bastante criticado, porque por ejemplo los médicos decían, no, bueno, el director de un hospital tiene que ser un médico. Bueno, ya ha quedado bastante claro, y la academia hoy está marcando un camino donde se centra precisamente en posgrados específicos que tienen que ver con la gestión de los servicios de salud, y está abierto a una gama más importante de profesionales que no son exclusivamente médicos. En mi caso personal, licenciado en laboratorio clínico, hice el posgrado de gestión de servicios de salud, y entiendo después de esta capacitación de que la posibilidad de llevar adelante la gestión de un hospital obviamente que no es exclusivamente médica, sino que hay otros actores dentro de la construcción de un servicio de salud que lo pueden hacer. Claro. En su momento Jorge Bermúdez dijo que esa representación de los trabajadores había que revisar de alguna manera el nombramiento, y que no tenía que ser un representante de una federación de trabajadores, sino una representante de todos los trabajadores en general. Si usted fuera ese director, ¿cómo se hace ese proceso de desvinculación con el gremio que de alguna manera lo pone ahí? No, el vínculo tiene que ser permanente con el colectivo de trabajadores. Uno tiene una función muy clara, es representación de los trabajadores en el directorio, por lo tanto es la voz de los trabajadores en el directorio. Hay que tener un vínculo directo, un vínculo permanente, y como te decía al principio, ¿pero como comunicación. ¿Como representante sindical o como...? No, es el representante de los trabajadores. Esto es una función del carácter más político, y no es que el sindicato se viste de la función de director. Gestor, claro. No. Esto es un cargo directamente desde la institucionalidad, que sí tiene la particularidad de ser electo de una manera que tiene que tener un vínculo también, obviamente, para quien se representa, porque la presidenta, en este caso del directorio de ACE, representa al presidente de la República, ha sido quien la ha designado, y políticamente se entiende que es el lineamiento del Poder Ejecutivo dentro de la institución. En el caso de la representación de los trabajadores, quien lo ha definido es el colectivo de trabajadores, y por lo tanto debe haber una línea directa que una
al representante con los representados y ser la voz precisamente de los representados. Mañana se va a realizar esa movilización importante que comentábamos hace un rato con los 3 grandes gremios de la salud, médicos y no médicos. ¿Realmente les preocupa el desarrollo de la reforma y por qué? Sí, obviamente que primero, cuando se plantea la reforma y la construcción del Sistema Integrado Nacional de Salud, creímos y seguimos creyendo que es un paso fundamental para construir los cambios en el sistema sanitario del país. Nosotros veíamos que en el proceso anterior se había llevado a un caos asistencial y la falta de perspectiva llevaba a costos altísimos país y no redundaba en el usuario. Este proceso empieza a cambiar con la implementación del sistema. Nosotros creemos que hay que profundizar el sistema, que hay aspectos del sistema que al día de hoy no se han tomado como tal y que debe ser en esta etapa precisamente donde se debe profundizar, y el análisis de fondo que tiene que ver con el recurso genuino, atado desde el sector público en el presupuesto nacional, atado en el sector privado desde los propios consejos de salarios, pero que en definitiva públicos y privados conjugan en una realidad que es la construcción del sistema, y por esta visión es que hoy nos juntamos tanto la Federación Uruguaya de la Salud, el Sindicato Médico, nosotros, a movilizar porque creemos que esos 2 aspectos, presupuesto y consejo de salarios, tienen que profundizar en la construcción del sistema.